El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 5 dice: también debes saber esto. ¿Qué es lo que debemos saber? Que en los postreros, en los últimos días, se iniciarán los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles, los tiempos oscuros, porque se manifestarán hombres amadores de sí mismos, ególatras, avaros, miserables, vanagloriosos, arrogantes, soberbios, altaneros, blasfemos, groseros, mal hablados, desobedientes, rebeldes a los padres, ingratos, malagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, duros, crueles, calumniadores, mentirosos, desleales, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, conspiradores, impetuosos, impulsivos, infatuados, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A este tipo de personas, a este tipo de hombres y mujeres, evita, evade, escapa. La Escritura específicamente en el Nuevo Testamento habla cómo será la gente que va a vivir en los postreros, en los últimos tiempos, en los últimos días. Y es impresionante que a pesar de los avances tecnológicos, avances en la ciencia, en la comunicación, con una generación que se alimenta de la internet, del Facebook, del Twitter, sea sin embargo una generación amante también de la pornografía, amante de la prostitución, del sexo ilícito, de la promiscuidad, de la violencia familiar, el divorcio, el aborto, la rebelión de los hijos contra los padres y también de los padres contra los hijos, la corrupción de los gobiernos y toda clase de inmoralidad. Esto muestra sencillamente que aunque el mundo ha avanzado en términos tecnológicos, en términos científicos, en estos siglos XX y XXI, más que en toda la historia de la humanidad, lamentablemente la generación que está emergiendo, la generación que está brotando, que está floreciendo, es la más perversa, maligna y siniestra que la anterior, porque cada vez las generaciones se van infectando con el virus o por los virus sociales y espirituales que prácticamente nacen a la vida ya infectados, contaminados, envenenados. A un bebé se le da el celular para que juegue, para que se entretenga. Va a llegar el momento que cuando el padre le hable al bebé o el niño no va a contestar, está en otro tren. Fíjense, va uno a un médico, a una consulta médica, va a la sala de espera, se sienta, todo el mundo sentado con su celular. Va a cualquier reunión y toda la gente está sentada. No hay comunicación, no hay respeto, no hay nada. Si una persona entra y dice buenas tardes al grupo, nadie le contesta porque todo el mundo está clavado en su propio celular.
Es por eso que el apóstol Pablo relata, fíjese cuánto tiempo atrás relata y retrata claramente cómo serán los hombres de los últimos días. Y esas características están presentes en las nuevas generaciones. No solo en el mundo, sino también en la iglesia. Porque dice que la gente tendrá apariencia de piedad, de religioso, de religiosidad. Se trata de gente que comenta, que dice, que expresa que es cristiana, pero con su vida están negando, están contradiciendo, están desmintiendo la fe que dicen tener. Hay un espíritu de Caín también en la iglesia. Recuerden que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Acaso yo soy el cuidante o el guardián de mi hermano? O sea que desde el inicio de la Escritura, Dios trata de enseñarnos a cuidarnos como personas unos a otros. Caín sí era el guarda de su hermano. Siempre el hermano mayor cuida del hermano menor. Siempre, en todas las familias. ¿Por qué no cuidas a tu hermano? ¿No lo ves que no sabe hacer las cosas? ¿No ves que es más chico que vos? Se puede quemarle, puede pasar esto. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad familiar que el que sabe o que el que es más grande tiene que cuidar a sus hermanos menores. ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy su cuidante? ¿Acaso yo soy el centinela? ¿Su escolta, su vigilante? Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le preguntó a Caín por su hermano. Y él respondió, ¿acaso soy el guardador, el centinela de mi hermano? Es el espíritu de Caín el encargado de romper las relaciones entre hermanos. Por eso la iglesia en general debe tener cuidado de cuidar a uno y a otro. Muchos tienen la falsa idea que es el pastor el que tiene que cuidar a las ovejas y no se han dado cuenta que es responsabilidad de todos, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Todos tenemos una misma fe y un mismo Dios que es Padre de todos. Si yo le digo, ¿cómo se llama tu padre? Dios es mi Padre y de vos también. ¿Y conoces a tu hermano? No, no sé quién es. ¿Pero acaso no lo has visto? ¿No le has preguntado su nombre? No, no me acerqué. El libro de Cantares dice en Cantares 8:8, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Quiere decir que la hermanita era adolescente. ¿Qué haremos con nuestra hermana el día que nos las pidan? Esto enseña que dentro de la iglesia existen personas o hermanos que aún no han alcanzado la madurez. Son bebés. Un bebé espiritual para que crezca saludable necesita la leche espiritual no adulterada. O sea, que esa personita, después de ser salvo, después de tener el nuevo nacimiento, el instinto de ese bebé es alimentarse con leche. Porque si el bebé no come, no se alimenta correctamente, va a padecer desnutrición. Y las consecuencias de una desnutrición puede durar toda la vida. Es la leche espiritual, la palabra para bebé, la palabra para niño que va a cumplir la misión de hacer crecer ese nuevo ser. Pero el cuidado es indispensable. Cuando Jesús resucitó, le dio la orden a Pedro, apacienta a mis ovejas, le dijo. ¿Qué es apacentar? Es dar pasto al ganado o llevarlo a pastar. Los creyentes en la Escritura son considerados como ovejas.
ovejas que necesitan alimentarse con buenos pastos para crecer saludables. Volvamos a Caín. La muerte de Caín sucedió hace muchísimos años, pero la Escritura revela algo importante. Las personas mueren, pero los espíritus no. ¿Entiende? Las personas mueren, pero los espíritus que han habitado las personas no. Y prevalecen, predominan e influyen en otras personas de generación en generación, trayendo destrucción, trayendo maldad y hasta muerte. Por eso es que cuando Jesús resucitó, la orden específica que le da a Pedro es: apacienta a mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Si vos amas al Señor, tu mayor deseo va a ser enseñar a otros lo que vos has aprendido. Si no amas al Señor, vos te vas a chetar y lo demás no te va a importar. Como sucede en la vida diaria. Hay padres que se van a comer y llegan a la casa: papá, no hay más que pan. Ya, coman pan nomás con té. ¿Qué creen? Que uno tiene que comprarles otra cosa y él viene a chetarse. Así hay algunos creyentes que comen y se ensanchan, pero no les importan los otros que no comen y no les dan de comer. Ni un pedacito de nada. Los cristianos independientes nunca crecen ni son notorios en la iglesia, porque la orden es dada por la cabeza. Porque si Cristo no es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, entonces no es iglesia. Solo es una reunión de socios, una reunión de amigos con buenas intenciones, pero van a terminar mal porque no son iglesia. La razón por la cual tenemos muchas iglesias que solo son clubes sociales es porque en realidad no nacieron de nuevo y no han entendido lo que es la iglesia. Cuando una iglesia está dirigida por el Espíritu de Dios, el nombre poco importa. Lo que importa es que los que se congregan crezcan. Y esa responsabilidad está en manos de quienes Dios llama para apacentar la iglesia del Señor. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Fulanito, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Entonces, resumiendo, una iglesia que tiene estatura tiene que proyectarse para cuidar el rebaño del Señor y establecer la cultura del reino en el pueblo. Muchos nunca aprenden a cuidarse a sí mismos y lo peor todavía es que no aprenden a cuidar a otros. Por eso es que son vulnerables y la iglesia vive dominada por un espíritu de Caín, llena de celos, llena de pleitos. ¿Por qué? Porque no hay una sincera relación entre sus miembros. Todos viven desconfiados. ¿Por qué? Porque el espíritu de Caín los acosa continuamente. Dios, para poder llevar a cabo su propósito en esta tierra, siempre cuenta con el elemento humano. Cuando el Señor estuvo aquí, escogió 12 hombres. A esos 12 hombres los llevaba a todas partes. Esos 12 hombres estaban en todas las enseñanzas. Ellos estaban mirando la práctica, la vida práctica, la enseñanza y la vida práctica, poniendo en práctica las enseñanzas. En ellos el Señor Jesús invirtió la mayor parte de su vida ministerial. Y luego los envió a que continuaran con la gran comisión que Él había iniciado. Y aunque Jesús pudo haber invertido su vida en las multitudes, no lo hizo. Prefirió trabajar hábilmente en la formación del carácter de 12 personas completamente diferentes la una de la otra.
¿Por qué? Porque quería enseñarles que la decisión de cuidarnos unos a otros hará que este espíritu de Caín huya de la iglesia, huya de la casa o del lugar donde las personas decidan cuidarse unos a otros. En la historia de David y Goliat, la Escritura comienza narrando que los escuadrones del ejército de Israel y el ejército contrario, los filisteos, se reunieron en un campo de batalla. Y David iba y venía mandado por su padre para ver cómo estaban los hermanos mayores. Anda, hijito, vení, lleva estos quesos, lleva estos panes a tus hermanos, preguntá cómo están tus hermanos. Porque los hermanos se habían alistado para el ejército. Pero al mismo tiempo, este muchacho cuidaba las ovejas familiares. Las ovejas eran poco, pero él las cuidaba. O sea que estaba viendo por sus hermanos y estaba viendo también por las ovejas. ¿Cómo pudo el Señor Jesús lograr que 12 personas sin cultura, sin educación, sin riqueza, sin posición social, llegaran a convertirse en los pilares del cristianismo? Hay una ilustración acerca de lo de David. Dice que un padre de familia llamó a su hijo mayor y le dijo: hijo, ¿podrías ayudarme a cuidar las pocas ovejas de la familia? Y el hijo le respondió, el hijo mayor: no, papá, le dijo, yo no nací para pastorear ovejas. Yo quiero ser militar, ese es mi sueño, ese es mi deseo. El padre otra vez llamó a otro de sus hijos y le dijo: hijo, ¿podrías ayudarme a cuidar las ovejas de la familia? Y este también respondió: no, no puedo, papá. El ejército demanda todo mi tiempo y yo amo mi trabajo. Lo mismo hizo con cada hijo. Y cada hijo se iba excusando y poniendo sus motivos y poniendo sus excusas y poniendo sus pretextos. Cuando llegó al menor le dijo: hijo, ¿podrías ayudarme a cuidar las pocas ovejas de la familia? Y el hijo le dijo: padre, sería un honor servirte. Y asumió, aunque era el menor, la responsabilidad de cuidar las pocas ovejas que le encomendaron. El nombre de este joven era David. Mientras sus hermanos estaban en el ejército, luciendo su traje militar, su uniforme de guerrero, David tenía que pasar noches enteras cuidando las pocas ovejas de la familia. Pero nunca hizo su trabajo triste, nunca hizo su trabajo de mala gana. A él le gustaba su trabajo. Más bien aprovechó la oportunidad para desarrollar una relación con Dios y su arpa se convirtió en su mejor compañía. Descubrió uno de los más grandes secretos, que es adorar a Dios con todas sus fuerzas. Y se convirtió en un verdadero guerrero adorador. ¿Por qué? Porque aprendió a defenderse de las fieras salvajes. Peleó con osos, peleó con leones, defendiendo las ovejas que estaban a su cargo. Y tómelo esto si quiere: el que aprende a pelear con osos y leones puede pelear con gigantes. Así que mientras David era fiel con la responsabilidad que se le había dado en el reino espiritual, alguien lo estaba observando y ese alguien era Dios mismo. Así que un día Dios le habla al profeta Samuel y le encomienda un encargo diciéndole: he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Estas mismas palabras le transmitió Samuel al rey Saúl después que Saúl desobedeciera la palabra de Dios. Le dijo:
Primera de Samuel 13:14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El que no aprende a cuidar las ovejas de Dios no va a ser promovido. ¿Entiende? No va a ser promovido, porque los grandes ministerios comienzan con pequeñas responsabilidades. Si somos fieles, entendiendo que la fidelidad es hacer las cosas de buena voluntad, con amor, con gozo y entusiasmo, entonces el Señor podrá confiar algo mucho mayor. Por eso es tan importante cuidar las ovejas, alimentarlas, ayudarles a crecer, porque las ovejas no son nuestras, sino de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios sacó a David detrás del redil de las ovejas para hacerlo rey de Israel. ¿Entiende, no? No, yo no tengo responsabilidades, yo no soy para eso, yo tengo que trabajar. Bien, es tu decisión. No vas a llegar lejos, es tu decisión. En toda la historia de la vida de David, siempre lo vemos cuidando algo. Y este hombre, conforme al corazón de Dios, o cualquier persona que tenga un corazón conforme a lo que Dios le agrada, siempre cuidará de las vidas o de las almas, si quiere llamarlas. Por eso David cuidaba las ovejas de su padre, pero también tenía cuidado de sus hermanos. Iba a verlos enviados por su padre, llevándole quesito, pan, para traerles noticia del estado de sus hermanos que estaban en el ejército, listos para enfrentar a los filisteos. Cuando estaba en eso fue cuando escuchó al gigante Goliat desafiando al ejército de Dios. El Padre utilizará a los que quieren ser guarda de sus hermanos, porque toda persona que cuida a su hermano no le van a afectar las mentiras del diablo. La Biblia dice que David escuchaba lo mismo que oían los demás en el ejército de Israel. ¿Qué era lo que escuchaban? La voz constante y desafiante de Goliat. Pero a ellos no les importaba el honor de Dios. A ellos no les importaban sus hermanos. ¿Por qué? Porque la voz del diablo por boca de Goliat los tenía a todos temblando. Pero a David, que guiaba las ovejas de su padre y cuidaba también de sus hermanos, la misma voz de Goliat, esa voz desafiante, produjo en él celo, enojo, ira, y se ofreció para enfrentar al gigante. Luego le colocaron la ropa de Saúl para enfrentar a Goliat, pero las vestiduras de un cobarde no le quedaban bien a un valiente. ¿Por qué? Porque no llevaban el poder de Dios. Saúl era el hombre más grande, el más alto. Pero el tamaño no le daba la valentía. Y sin embargo, este era un muchacho. Es el poder de Dios dentro de ellos que les ayuda a combatir cualquier gigante y al mismo tiempo ayudar a sus hermanos aún en las peores circunstancias. Y si todavía no has ganado tu batalla contra el gigante que te atormenta, puede ser que sea porque eres egoísta,
porque vives pensando solo en vos y no quieres cuidar ni guardar a tu hermano. Para vencer gigantes, el Padre usa a quienes han aprendido a ser guardas de sus hermanos. Nuevamente volvamos al campo de Ela. ¿Cuál es el campo de Ela? Donde estaban listos para enfrentarse. Y ahí está Goliat, riéndose de David. ¿Y cómo reaccionó David? A lo que él le decía, ¿soy yo perro para que vengas contra mí con palos? Eso es una muestra de cómo el diablo nos vive observando y sabe cómo nos defendemos. ¿Por qué? Porque David no fue con su palo hacia adelante. Pero el gigante sabía que este era un pastor de ovejas. Él estaba observando que las palabras que le gritaba al pueblo los tenía amedrentados. Ese era David. Y por eso, viendo su fuerza, porque él se consideraba un gigante, lo maldecía al pueblo en nombre de sus dioses. Aquí el problema no era la altura de Goliat. Medía aproximadamente 3 metros. Pero si usted se fija en una persona así de alta estatura, son hasta inestables, ¿no es cierto? Pero la voz y el tamaño lo asusta a uno. El problema de Saúl era que él no tenía relación con Dios. Ese era el problema de Saúl y era el problema de los soldados. Porque cuando uno se puede enfrentar al gigante de tu problema, es porque no has crecido lo suficiente para cuidar a tus hermanos. Así que todos estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían vacío el altar de Dios. No habían ofrendas para el sacrificio y no habían oraciones. Cuando nació Samuel, dice la Escritura que no había palabra en el pueblo, escaseaba la palabra. Y cuando la palabra escasea es que no hay relación con Dios. Solo el maduro puede darse cuenta que lo que tenía paralizado a Israel eran las maldiciones del oráculo de los dioses de Goliat, vertidas con palabras maldicientes sobre los hebreos. Y si no hay pasión por las cosas de Dios, el altar está vacío. Y entonces, ¿qué va a prevalecer? Va a prevalecer el espíritu de Caín, llenando de temor al pueblo. Y una persona puede darse cuenta que Dios está con él cuando el enemigo no se burla de ellos. Lo dice la Escritura. A David no le importaban los dioses de Goliat. ¿Por qué no le importaban? ¿Por qué no tenía miedo? Porque él conocía al verdadero y al único Dios. Vivimos en medio de una generación maligna. Vivimos en medio de la generación de los últimos tiempos, donde el malo prevalece y quiere destruir al justo. Por eso el Señor le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas. Porque las ovejas tienen que ser cuidadas para que puedan crecer. Y si necesitamos cuidar de los hermanos más pequeños, debemos estar dispuestos, porque si no cuidamos los hermanos más pequeños, los lobos y los osos se los van a comer. Las nuevas ovejitas necesitan cuidado. Las nuevas
ovejitas necesitan que uno las mire para ver en qué estado están de anemia. ¿Qué es lo que le vamos a dar? ¿Cómo las vamos a alimentar? ¿Cómo las vamos a sustentar? ¿Y cómo las vamos a sostener? Si me amas, dijo el Señor, apacienta mis ovejas. ¿Y cuánta gente ama aquí a Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para alimentar a las ovejas del Señor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.